El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Comenzamos con la imagen de esta familia que está ansiosa porque Bob Gaines, el hombre de la casa, es un astronauta que está por emprender un viaje hacia el espacio y su cohete será lanzado en menos de una hora. Be safe, Bob. Be safe, darling. And come back. En la lengua vernácula del espacio, esto es T-1 hora, 60 minutos antes de que el ser humano llamado Robert Gaines sea despegado de la madre tierra y lanzado al cielo, más lejos y durante más tiempo que cualquier hombre delante de él. Llámelo de los primeros pasos vacilantes del hombre para cortar el cordón umbilical de la gravedad y extender la punta del dedo hacia lo desconocido. En un momento nos uniremos a este astronauta llamado Gaines y nos embarcaremos en una aventura, porque el entorno que nos rodea, las estrellas, el cielo, el espacio infinitivo, son todos parte de un vasto signo de interrogación conocido como la dimensión desconocida. El episodio de Parallel sigue al mayor Robert Gaines, un astronauta que se está preparando para salir al espacio. Los superiores le dan el visto positivo y después de unos minutos comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Afortunadamente, el despegue es todo un éxito y van en una constante comunicación a través de todos los países por donde va pasando. Pero no todo sale como esperaban porque mientras orbita la Tierra en su cápsula espacial, experimenta una serie de eventos misteriosos y desconcertantes. En un momento dado, los sistemas de comunicación de Gaines dejan de funcionar repentinamente y pierde el conocimiento. I've lost radar here. I've lost radar. We don't have contact here either. No contact at all. Cuando recupera la conciencia, se encuentra en la Tierra a salvo y aparentemente ileso, pero sin recordar nada de su regreso a casa. Esta situación desconcierta a Gaines, ya que no tiene ninguna explicación para cómo y por qué regresó a la Tierra sin recordar la misión espacial o el regreso a casa. Somehow, some way, you brought that spacecraft in and you landed her. Would you please explain to me how you performed an absolutely impossible act? I had nothing to do with it. I blacked out, General. I simply blacked out. Nadie a su alrededor parece darle una respuesta a esto, pero él asegura que no lo hizo y que no solo eso, sino que sintió algo muy extraño mientras estaba ahí en el aire. Piensa que solo necesita descansar, así que lo dejan en la habitación, pero sus superiores aún se preguntan cómo lo hizo. Se pueden deducir que la comunicación forzadamente se pierde por 3 razones. La primera es por la ionización, algo que no ocurrió. La segunda es por manchas solares, o la tercera es por la muerte. Pero no solo está vivo, sino que regresó sin ningún tipo de herida. No saben qué hizo en esas 6 horas de vuelo y tampoco sabe qué le va a decir el presidente al respecto. How did he make a re-entry without burning up into a flake? Sometime we'll have to ask him. A medida que pasa el tiempo con su familia, Gaines comienza a notar inconsistencias y cambios extraños en su entorno. Su hija parece sentir que él ya no es la misma persona y lo trata de manera diferente. Además, su casa ahora tiene una cerca blanca que él jura nunca haber visto antes, aunque su esposo insiste en que siempre ha estado ahí desde que compraron la casa. A su esposa también le entran las dudas y no logra reconocer al hombre que tiene delante, incluso cuando lo besa y no se siente bien al respecto, como si estuviera besando a un extraño. You are different. You're very different. There's something wrong. Maggie? Bob no sabe qué está pasando y piensa que podría tener algún tipo de problema mental con alucinaciones que quizás trajo después del viaje. La confusión de Gaines alcanza su punto máximo cuando todos a su alrededor, incluyendo su familia, lo llaman coronel, a pesar de que sabe que su rango es el de mayor. That's funny. Some chicken colonel back at the base is going to be running home in his undershirt.
Su esposa ha ido a hablar con los superiores para contarles todo esto y con la ayuda de un psiquiatra se ponen de acuerdo para tratarlo como un paciente externo porque algo no anda muy bien en su mente y quizás puede tener alucinaciones. Además, agregan que Bob ha dicho que el presidente de los Estados Unidos es John F. Kennedy, pero nadie más en su realidad parece haber oído hablar de este presidente, lo que añade una capa adicional de desconcierto. Con el tiempo, Gaines llega a la conclusión de que debe haberse deslizado de un universo paralelo o alternativo durante su regreso a la Tierra. Dice que desde que ha vuelto ha habido una serie de noticias que lo han dejado sorprendido. Es como si todo lo que conoce de alguna manera ha cambiado en algunos detalles, como si fuese una realidad alternativa. Sospecha que cada una de estas discrepancias son indicios de que está atrapado en un mundo diferente al que él conoce. Quiere hacer una última prueba para agregar más datos a su teoría y llama a su hija para preguntarle si de verdad lo ve como su padre. Pero la niña dice que no, que si bien luce como él, no reconoce a este hombre como su papá y quiere que se vaya. You've taken a little child, impressionable. You've superimposed on her your own doubts. I've done nothing of the sort. En otra escena, se ha llamado al encargado de construir la nave y este ha concluido que si bien luce exactamente igual a la que enviaron al espacio, esta es diferente porque tiene detalles que claramente no estaban en los planos y le parece muy extraño. Concluyen que esa nave pudo haber venido desde otra realidad y además el coronel Gaines no es quien dice ser. Rápidamente lo llaman para que venga a la base e inspeccione él mismo la nave para ver si puede sacar otras conclusiones, pero el coronel está de alguna manera hipnotizado porque al acercarse a la nave está escuchando el otro lado de la radio, donde aún siguen en comunicación desde la Tierra. Don't you hear that voice? Recommend you go to re-entry attitude and read. Determinado a regresar a su línea de tiempo y su realidad original, decide volver a su cápsula espacial en un intento de deshacer lo que sea que lo haya llevado a esta nueva realidad. Volvemos a la escena del comienzo. Sin embargo, antes de que pueda llevar a cabo su plan, experimenta otro episodio de desvanecimiento y pérdida de conciencia. Cuando Gaines recobra la conciencia nuevamente, se encuentra una vez más en la órbita alrededor de la Tierra. Logra aterrizar su nave de manera segura y vuelve a estar en su mundo original. One last question. Go ahead, Bob. Go ahead. Who's the president of the United States? You asked who the president is. Was that some sort of a gag? I didn't hear the answer, and it was no gag. President Kennedy. En un primer momento se siente aliviado y dispuesto a descartar toda la experiencia como una pesadilla o alucinación. Le comenta a sus superiores lo que pudo experimentar ahí arriba. Estos dicen que perdieron comunicación con él por 6 horas y nadie sabe lo que ha hecho en ese tiempo. Bob dice que en esas horas estuvo viviendo una semana en otra dimensión donde todo era igual excepto por algunos detalles. Todos lo escuchan con atención pero no parecen creerle. Afuera, los superiores hablan sobre si esto es posible y se cuestionan sobre todo lo que el ser humano aún no ha conseguido descubrir en su existencia. Another world parallel to ours? You call that rational? Well, up there, who knows what's rational and what isn't? We don't even know the rules, sir, let alone the facts. En ese momento llega uno de los hombres a informar que los controladores en la Tierra han recibido otra transmisión, una nave con un nombre en clave diferente, y ha respondido como el coronel Robert Gaines. You certainly were right when you said we haven't even begun. We don't have all the answers. One thing I'd like to tell astronaut Gaines that his proof just showed up on a radar screen. Esta inquietante transmisión sugiere que su lucha por comprender y manejar las realidades paralelas puede continuar y que tal vez en algún otro lado existe otro hombre que nunca puede regresar completamente a su línea de tiempo y realidad original. El mayor Robert Gaines, un viajero de los últimos tiempos, acaba de regresar de una aventura. Se lo presentamos sin recomendarles que lo crean o no. Pueden aceptarlo o rechazarlo. Ustedes pagan y la opción es suya. Pero sean crédulos o incrédulos, no se molesten en pedir pruebas sobre si esto pudo ocurrir. El compromiso es un desafío a la inversa. Prueben que no ocurrió, ya que esto es la dimensión desconocida. Este episodio explora el concepto de universos paralelos o realidades alternativas, donde las circunstancias y los eventos pueden variar significativamente en comparación con la realidad que conocemos.
A medida que Gaines se enfrenta a discrepancias en su vida y su entorno, el episodio plantea preguntas sobre la identidad y cómo la percepción de uno puede cambiar en un entorno desconocido y en constante evolución. La historia destaca cómo la realidad puede ser frágil y susceptible a cambios inexplicables, lo que lleva a Gaines a cuestionar su propia existencia y comprensión de la verdad. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Este episodio se inicia presentándonos a un vendedor que ha recibido un nuevo paquete de Marruecos y dice que le han mandado varias antigüedades a muy bajo costo para que las venda en su tienda. Una de esas es esta lámpara, que no sabe qué tonto se interesaría por ella. Ahí es donde entra nuestro protagonista de esta historia, llamado George P. Handley, un oficinista que lleva una vida mundana y llena de desdichas. Quiere comprar un regalo para una compañera de trabajo que le gusta, pero no quiere insinuarle nada de momento. It's ideal, it's perfect, it's marvelous. This magnificent old antique, a truly distinguished antique, fit for a goddess. El vendedor prácticamente lo obliga a comprar la lámpara y se la saca de encima. Conozca al señor George P. Handley, un hombre al que la vida trata sin deferencia, honor o éxito. Los camareros sirven su sopa fría, los operadores de ascensores le cierran las puertas en la cara, las madres nunca se molestan en esperar despiertas a sus hijas con las que sale. George es una de las criaturas de hábitos humildes y sueños sencillos. Es un hombre común y corriente, señor Handley, pero ahora es dueño accidental de un regalo muy especial, el tipo de regalo que ponen a prueba los sueños de los hombres, el tipo de regalo que la mayoría de nosotros podríamos pedir y posiblemente lamentarnos hasta el final. Si nosotros, como el señor George P. Handley, estuviéramos a punto de sumergirnos de cabeza y sin darnos cuenta de nuestra propia dimensión desconocida. La narración nos sumerge en la rutina de George, donde enfrenta una serie de pequeños fracasos y frustraciones en su vida cotidiana. El hombre común y corriente, aparentemente insignificante en el mundo, no parece tratarlo con deferencia ni ofrecerle éxito ni honor. En el trabajo, nota que uno de sus compañeros le ha comprado a la mujer un vestido lujoso y según ella es el mejor regalo que ha recibido. Al escuchar esto, George decide quedarse con la lámpara y se la lleva a su casa. To show you my appreciation and to show you that I haven't even learned how to count to 30 yet. La curiosidad lo lleva a frotar la lámpara y para su sorpresa libera a un genio llamado Rudolf Mantel. Genie? Yeah. You don't look like a genie. Oh, what difference does the wardrobe make? The routine's the same. Today we dress like the times, except for these velveteen muckalucks. Mantel le informa a George que, debido al mal uso de los tradicionales 3 deseos, ahora se otorga solamente uno, por lo que tendrá que pensarlo muy bien o si no, no hay vuelta atrás. George, inicialmente incrédulo, se toma su tiempo para considerar sus opciones antes de tomar una decisión. El genio le presenta las 3 opciones de deseos más populares, que son el amor, la riqueza y el poder. Cada opción representa una tentación diferente para George. Se emociona y se pone ansioso, preguntándose a sí mismo qué podría elegir en esta oportunidad. Anything I want in the whole world. Anything. But only one wish. George imagina el escenario en el que elige el deseo del amor. Se ve a sí mismo casado con su compañera de trabajo, que ahora es una actriz hermosa y exitosa. Sin embargo, pronto se da cuenta de que su esposa está obsesionada con su carrera como actriz y vive una vida pública de estrella. Ella constantemente se preocupa por su apariencia, tratando de mantener su rostro y cabello perfecto para las cámaras. No puede ni siquiera besarla. Georgie. Y con decirte que han tenido que posponer su luna de miel por meses porque nunca tiene tiempo libre. George se visualiza como un hombre en segundo plano siempre, compitiendo por la atención de su esposa con un apuesto actor principal con quien al poco tiempo se entera que le está siendo infiel. A través de esta visión comprende que esta no es la felicidad que busca. I'll spoil your makeup. Who cares?
Al otro día va a su trabajo y se entera que su jefe está por darle un ascenso a uno de sus trabajadores, pero no sabe quién será. En el proceso le hacen llenar unas planillas y lee la gran cantidad de dinero que posee un hombre inversor. Luego, George contempla el deseo de la riqueza. Se imagina viviendo una vida de lujos y excesos como un magnate adinerado. Sin embargo, a medida que explora esta vida de opulencia, se da cuenta de que la riqueza no puede llenar el vacío de su corazón. I can't change $100 bill. I didn't expect you to, son. La vida de un magnate resulta ser aburrida y vacía. A pesar de su abundancia material, George se siente atrapado en una rutina monótona de placeres superficiales. Dice que está cansado de comprar y comprar y ya no disfruta de las cosas que tiene. Lo único que hace es firmar un montón de cheques. Decide entonces que la riqueza tampoco es la respuesta a su búsqueda de la felicidad. Before I had money, I used to look forward to buying a second-hand car like a kid waiting for Christmas. Now there's no anticipation, there's no hungering. En el trabajo se ha enterado que el ascenso se lo dieron a su compañero, lo cual para él es muy injusto ya que ni siquiera lo hace bien. La tercera opción que George considera es el deseo de poder. Se imagina a sí mismo como presidente de los Estados Unidos. En esta escena lo vemos en un día muy agitado, donde tiene prácticamente todo el día ocupado con actividades y reuniones. Aún así, logra poner todo bajo control y se pregunta si esta será una buena decisión, ya que según él puede controlar todo su poder. En un momento entran varias personas de alto cargo y le comenta que debe tomar una decisión urgente porque están siendo invadidos por alienígenas. Se han visto estas naves en el cielo y solo hay dos opciones: derribarlas con todo lo que tienen o aceptarlas para poder investigarlos mejor. El protagonista se ve envuelto en un momento de crisis global. Sin embargo, a medida que se sumerge en esta visión de poder, la responsabilidad abrumadora y la indecisión ante la crisis lo paralizan. George se da cuenta de que no está hecho para esto y que enfrentar tales desafíos lo superaría por completo. I can't decide. I can't decide. No, not me. Not me. Not me. Not me. Después de una profunda reflexión, George llega a una conclusión importante. Ninguna de las tres opciones tradicionales de deseos es adecuada para él. Comprende que estas metas populares no son lo que realmente necesita o desea en la vida. En lugar de seguir el camino convencional, George decide pedir un deseo verdaderamente original y poco común. Desea hacer algo bueno por los demás, busca el bienestar de alguien más en lugar de su propia gratificación. Quiere ayudar a alguien necesitado y esta compasión lo convierte en su deseo final. Get ready, you bored old genie. We're gonna wish for something original. Esto nos lleva a una escena posterior en la que un vagabundo en un callejón encuentra la misma lámpara del genio en un bote de basura. El vagabundo la pulimenta un poco y la guarda en su sitio. Como era de esperar, el genio emerge de la lámpara y ofrece 3 deseos al vagabundo, con la condición de que después la lámpara sea devuelta al callejón para que la encuentre otra persona necesitada. At your service, sir. Ha elegido un camino de generosidad y comprensión en lugar de buscar la satisfacción egoísta de sus propios deseos. La narración de cierre dice lo siguiente: el señor George P. Hanley, vocación anterior un imbécil, vocación actual un genio. George P. Hanley, un hombre de lo más corriente a quien la vida trató sin diferencia, honor o éxito, pero es un hombre lo suficientemente sabio como para decidirse por el más extraordinario deseo que lo convirtió en el amo permanente y contento de su propia y altruista dimensión desconocida. La historia de I Dream of Jeannie, como se llama este episodio, es una narración conmovedora y reflexiva que aborda temas profundos y universales sobre la naturaleza humana y nuestros deseos más profundos. George Hanley, inicialmente un hombre común y corriente que siente que la vida lo trata con indiferencia, experimenta una transformación profunda a medida que considera sus deseos y llega a la conclusión de que la verdadera felicidad no se encuentra en el amor, la riqueza o el poder. El giro final de la historia, en el que George se convierte en un genio que otorga deseos a otros, subraya la idea de que nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en la vida de los demás.
George ha aprendido que la verdadera riqueza reside en la capacidad de hacer el bien y marcar la diferencia en la vida de las personas. Este episodio también aborda la idea de que a menudo las personas persiguen el amor, la riqueza y el poder como metas finales, pero estas aspiraciones pueden ser superficiales y no necesariamente conducir a la satisfacción y la realización personal. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Julius K. Mummer es el personaje principal de esta historia. Es un guionista de televisión que ha caído en una grave sequía creativa. A pesar de ser talentoso, sus guiones son constantemente rechazados por los ejecutivos de la industria, lo que lo lleva a una situación desesperada. Entiendo por qué no vuelve a su trabajo anterior. ¿Conductor de tranvías? Deme una oportunidad. Déjeme ser el primero que haga esta serie de televisión o lo que sea. Déjeme hacer la prueba. La carrera de Mummer está en declive y necesita encontrar una forma de recuperar su éxito y mantener contentos a los jefes. Este último, al parecer, no ha estado muy conforme con los escritos que le ha presentado y le da una última oportunidad para escribir una historia relacionada con la magia negra. Nuestro protagonista le revela que si bien no conoce nada sobre este tema, se va a poner en marcha para investigarlo y hacer todo lo posible para cumplirle. Decide que no tiene nada que perder al intentar algo tan extremo. Cree que la magia negra incluso podría ser la respuesta para obtener guiones brillantes que complazcan a los ejecutivos y al público. Acaban de presenciar cómo la oportunidad no llamó, sino que arañó penosamente una puerta cerrada. El señor Julius Mummer, un aspirante a escritor que, si el talento le costara 25 centavos la libra, valdría menos que el ticket de un autobús. Pero el señor Mummer, a través de las oficinas de Algo de Magia Negra, está a punto de embarcarse en una nueva carrera. Y aunque tal vez nunca escribirá para la dimensión desconocida, se convertirá en un personaje integral. Julius se va directo a una librería y pregunta sobre un libro de magia negra. Si bien la mujer le aclara que no tiene nada así, de repente uno de los libros sale despedido del estante y la mujer se lo termina regalando. Siento no poder servirlo. Es así como adquiere un antiguo libro de magia negra y se embarca en un oscuro ritual de invocación. Su objetivo es convocar a seres sobrenaturales o históricos que puedan inspirar su escritura y ayudarlo a crear guiones excepcionales. Tal parece ser que sus intentos son fallidos y en un momento de frustración sin querer y a través de un ritual logra invocar la forma de William Shakespeare, el legendario dramaturgo y poeta inglés del siglo XVI. Zazazum, Alakazam, Bababum. ¿Creen acaso que soy William Shakespeare? Para su sorpresa, el ritual tiene éxito y William Shakespeare aparece ante Julius. Shakespeare es ampliamente reconocido como uno de los más grandes escritores de la literatura inglesa y mundial. Su presencia en la vida de Mummer promete ser una solución para sus problemas de escritura. Con su buen habla y su gran talento para la escritura, esta famosa figura comienza a escribir con su pluma el primer guión para Julius Mummer. ¡Estupendo, Will! Ese vocabulario es el que necesitamos. Ahora empiece a escribir cualquier cosa que se le ocurra. ¿Le molesta? ¿Por qué? Will, mi buen señor, si quiere escribir con los pies, hágalo. Le moveré la máquina de así. La colaboración entre ellos dos parece ser un éxito inicial. Cuando se lo presenta a su jefe, este está maravillado por la historia y llama a los altos ejecutivos para que le echen un vistazo. Shakespeare comienza a crear brillantes guiones que son adorados por los ejecutivos de la industria del entretenimiento y el público. La carrera de Mummer finalmente se revitaliza gracias a los guiones del legendario escritor. Mummer ahora se está volviendo famoso y sale incluso en la televisión. No olvidaré aquellas noches que pasé en el frío ático, que no tenía fuerza ni para darle a las teclas. Claro, se está llevando todos los aplausos y el crédito y creen que es él quien está escribiendo todas esas joyitas.
Shakespeare, al escuchar esto, se pone muy mal y le parece injusto que lo tenga ahí encerrado, casi prisionero, diría. ¿Marcharse? Está loco, amigo. ¿Pero no ve que todo va saliendo bien? ¿Que todo va yendo sobre ruedas? Si vuelve a la tumba otra vez, lo olvidarán. Mummer al final lo termina convenciendo para que continúe escribiendo, ya que gracias a eso, según él, van a viajar por el mundo y establecerse en Hollywood, la cima de todo. Le han propuesto hacer películas, obras de teatro y series completas para la televisión. Shakespeare acepta, pero con una condición: quiere ir a uno de los ensayos de aquella obra porque es lo que más le apasiona. Sin embargo, a medida que se inicia la producción de los guiones, surgen conflictos. Primero, Shakespeare aparece en medio de la escena y como puede, Mummer les hace entender a todos que es un familiar que ha venido de visita y que le ha ayudado en este último guión. Resulta que los patrocinadores de la producción exigen revisiones sustanciales de los guiones, eliminando elementos que consideran ofensivos o inapropiados para el público moderno. Esto incluye la eliminación de temas delicados. William Shakespeare, un escritor que valoraba profundamente su arte y su integridad creativa, se opone energéticamente a las revisiones impuestas por los patrocinadores. Su visión artística choca con la necesidad de complacer a los patrocinadores y atraer una audiencia más amplia. Dice que no había necesidad de cambiar sus guiones y fue todo una falta de respeto. El conflicto se intensifica cuando Shakespeare conoce al reparto de actores que son muy diferentes a la visión que tenía de los personajes en sus guiones. Uno de los actores intenta introducir a Shakespeare en el método de actuación y le plantea preguntas sobre la motivación de su personaje. Esto lleva a un enfrentamiento en el que Shakespeare golpea al joven actor. ¡Basta ya de idioteces! ¿Qué han hecho del monólogo? ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es ese hombre? Oiga, me gustaría saber qué tiene en contra de Stanislavski. Usted... Tras el conflicto en el set de rodaje y sintiéndose traicionado en su arte, William Shakespeare abandona a Julius Mummer y su proyecto. La colaboración, que parecía ser un éxito, se desmorona y Mummer se queda sin la influencia del legendario escritor. Ha pasado una semana desde que se ha alejado de su trabajo y Mummer no ha contestado el teléfono y está preguntándose qué va a hacer ahora para seguir con sus guiones. Le da una mirada más a su libro de hechizos y se le ocurre una idea. A pesar de la partida de Shakespeare, Mummer encuentra una forma de seguir produciendo guiones exitosos. Zazazum, abracadabra. ¡Bababum! Recurre nuevamente a la magia negra y conjura a figuras históricas como George Washington, Abraham Lincoln y Pocahontas. Estos supuestamente le van a ayudar a escribir guiones relacionados con la historia de los Estados Unidos. Conocerá a mis ayudantes. Dígales que pasen, ¿quiere? Sin embargo, esta nueva fuente de inspiración plantea preguntas sobre la ética y la autenticidad de su escritura. La narración de cierre dice lo siguiente: el señor Julius Mummer, un escritor con delirios de autoría. Y si la historia que acabamos de contar parece un poco exagerada, recuerde algo llamado licencia poética y otra cosa llamada la dimensión desconocida. The Bard es un episodio que invita a la reflexión sobre la ética de la escritura y la creatividad. Muestra cómo la búsqueda desesperada de éxito puede llevar a compromisos éticos y a la pérdida de la integridad artística. La figura de Shakespeare simboliza la pureza artística y la lucha por mantener una visión creativa intacta frente a las demandas comerciales. En conclusión, este episodio ofrece una exploración intrigante de los dilemas éticos y creativos que enfrentan los escritores en búsqueda del éxito. La trama sigue la transformación de Mummer desde su desesperación inicial hasta su éxito momentáneo y finalmente hasta la confrontación con las consecuencias de sus elecciones. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
La historia comienza presentándonos a William J. Feathersmith, un hombre adinerado y egocéntrico que es el presidente de una gran corporación en todos los Estados Unidos. En esta escena está enfrentando al señor Dietrich, líder en una empresa rival que le debe dinero, exactamente $3 millones, lo cual el hombre no tiene y dice que en este momento lo ha puesto en bancarrota. Check in that amount, or I'll have to send a few sign painters out to the Dietrich Tool and Die Company and have them cross off the name Dietrich. Sea testigo de un asesinato. El asesino es el señor William Feathersmith, un ladrón cuya composición corporal se compone de una planta de refrigeración cubierta por una piel gruesa. En un momento, el señor Feathersmith continuará con su curso diario de conquista y calumnia con algún otro negocio, pero esta será una de esas transacciones extrañas que tienen lugar en un mercado extraño conocido como la dimensión desconocida. A pesar de su éxito, Feathersmith está profundamente insatisfecho con su vida y se siente aburrido con su éxito constante. Una noche, después de beber más de la cuenta en su oficina, Feathersmith tiene una conversación con el señor Hecate, el conserje de su edificio. Durante esta charla, Feathersmith revela que proviene de un pequeño pueblo llamado Cliffordville en Indiana. Le cuenta a Hecate que le gustaría volver atrás en el tiempo y comenzar su carrera empresarial desde cero en su ciudad natal. 34 years in the building. Your aggressive self-assurance unnerves me, Hackett. That's practically as long as I've been in the building. You see, getting it, that was the kick. Getting it, not having it. La oportunidad se presenta cuando Feathersmith se encuentra con la misteriosa señorita Devlin en una agencia de viajes ubicada en el piso 13 de su propio edificio. Aunque nunca se menciona explícitamente, todos sospechamos que la señorita Devlin es algo más que un agente de viajes común y corriente. A medida que avanza la conversación, queda claro que está tratando con el diablo o una entidad sobrenatural. Emocionado por la posibilidad de cambiar su destino, Feathersmith está dispuesto a vender su alma para regresar al pasado, a aquellos años en su juventud. Sin embargo, la señorita Devlin le informa que su alma ya no tiene valor debido a todas las malas acciones que ha cometido en su vida. En cambio, le ofrece la oportunidad de hacer un pago monetario, casi todo su valor neto, dejándolo con poco más de $1,400. Con este dinero, Feathersmith podría regresar a 1910 y cambiar su vida. El hombre pide varios requisitos antes de aceptar dicho trato. Quiere tener el mismo aspecto exactamente como en aquella época. Todos sus amigos, la ciudad y la gente en su entorno también tienen que estar. Quiere recordar todo lo sucedido en los últimos 50 años y no quiere perder nada de su memoria, y por último quiere cerrar el trato ahora mismo. Feathersmith acepta la oferta y utilizando su conocimiento sobre inversiones exitosas y descubrimientos de petróleo, decide volver a Cliffordville en 1910. You just send me back with a $1,400 odd bucks and you watch my smoke, sister. Exemplary, Mr. Feathersmith, really exemplary. Little lady, you don't have to wish anything for me. I get everything I go after. Everything. Al salir es transportado mágicamente en un avión y luego en un tren. Su apariencia ha cambiado como lo pidió y está muy emocionado por ello. Cliffordville. This stop is Cliffordville. Clifford. Cuando llega a su pueblo, se encuentra con gente que él conoce, pero los otros todavía no, como por ejemplo Hecate, el conserje del edificio, o el empresario, el señor Dietrich del principio, al que le hizo pagar $3 millones. I beg your pardon, sir. Mr. Dietrich, isn't it? You have the advantage, sir. La cuestión es que con su dinero limitado y con su gran talento para hacer negocios, compra 1.400 acres de tierra que sabe que contiene depósito de petróleo. Estas tierras justamente están en la venta y pertenecen a nada más y nada menos que al señor Dietrich. Well, now, sir, this is the way I like to have a transaction. Don't you agree, Mr. Feathersmith? Agree with you right down the line, Mr. Gibbons. Assuming both your hands are visible. En Cliffordville, Feathersmith intenta cortejar a la hija de un rico terrateniente, Miss Devlin, pero se sorprende al descubrir que la belleza que recordaba es en realidad bastante hogareña y desinteresada en él. A pesar de sus intentos de impresionarla con su conocimiento financiero, Feathersmith se da cuenta de que su falta de habilidades sociales es un obstáculo insuperable.
El cierre del trato se lleva a cabo en un bar donde se topa de nuevo con el señor Dietrich, el propietario de estas tierras. Después de darle el dinero, Feathersmith no puede parar de regocijarse por lo que acaba de comprar y le revela que en estas tierras hay petróleo suficiente para sacar millones y millones de dólares. Well, how's that for a small shaka to end the day? Well, at the time, it made us gulp a bit too. Los hombres se quedan en silencio por un momento, pero luego le responde que eso ya lo sabían, porque se han hecho las pruebas geológicas hace unos años. Tal parece ser que nuestro protagonista no pensó en todo porque ha cometido un grave error. No se dio cuenta de que en ese momento no existen los taladros de alta potencia necesarios para extraer el petróleo, algo que prácticamente es imposible de momento y tiene que esperar hasta el comienzo de los años 30 porque recién se van a inventar esas máquinas. Decidido a cambiar su destino de alguna manera, Feathersmith intenta inventar un motor de arranque automático para automóviles, pero carece del conocimiento técnico para lograrlo. Sus esfuerzos son en vano y la gente lo mira como si fuese un loco por sus ideas. Todo esto lo lleva a enfrentar la realidad de que no puede cambiar su pasado simplemente mediante la inversión de petróleo o ideas ingeniosas. A medida que pasa el tiempo en Creeforville, Feathersmith se da cuenta de que su edad física no ha retrocedido. Todavía tiene 75 años en un cuerpo de 30. Esto significa que, a pesar de su talento de cambiar su destino, morirá antes de poder capitalizar su compra de tierra o sus inventos. Because inside I'm all the way I was. La señorita Devlin le revela que ella no alteró su edad física, lo que refuerza la idea de que todo lo que ha ocurrido es como debía ser, aunque él eligió recordarlo de manera diferente. La señorita Devlin le ofrece a Feathersmith una última oportunidad de regresar al futuro, subiendo a un tren que podría llevarlo de vuelta al presente. Sin embargo, el precio del billete es de $40, una suma que Feathersmith ya no posee. Desesperado por escapar de su situación y enfrentando la realidad de su fracaso, el hombre acepta la oferta. What'll I do? You've got about 10 seconds. Find yourself a customer. It's as simple as that. Para pagar el billete, Feathersmith vende la escritura de su tierra a un joven de Creeforville que pasa en su carreta, que resulta ser el señor Hecate, su antiguo conserje. En ese momento, regresa al futuro y descubre una sorpresa aún más irónica y desafortunada. El señor Hecate, a quien menospreció en el pasado, ahora es el rico presidente de la corporación, mientras que él mismo es el conserje en su propio edificio. If you really apply yourself, Mr. Feathersmith, I'll buy you a fob. La historia concluye con Feathersmith enfrentando las consecuencias de sus acciones y la ironía de su destino, atrapado en un ciclo en el que su búsqueda de poder y riqueza lo ha llevado a un punto en el que su vida y su carrera han llegado a su fin en un giro mordaz del destino. La narración de cierre dice lo siguiente: el señor William J. Feathersmith, magnate, quiso rehacer el camino de su vida y lo halló más fangoso, demostrando con al menos un grado de conclusión que la gente buena no siempre llega última, y que algunos deben dejarlo cuando van adelante. La historia de esta noche sobre hombres de hierro e ironía entregada en La Dimensión Desconocida. Este es un episodio cautivador que nos lleva a un viaje fascinante a través de la avaricia, la redención y las consecuencias inevitables de nuestras acciones pasadas. A lo largo de esta historia se teje una serie de lecciones y reflexiones profundas que resuenan en la mente del espectador. En su núcleo, el episodio nos advierte sobre los peligros de la avaricia desenfrenada y la búsqueda implacable de poder y riqueza. El protagonista representa una figura obsesionada por el éxito material y el enriquecimiento personal. Su insatisfacción con la vida actual lo lleva a desear una segunda oportunidad, y su encuentro con la misteriosa señorita Devlin simboliza la tentación y los tratos que a menudo hacen las personas en búsqueda de un cambio radical en sus vidas. Una de las lecciones clave del episodio es la idea de que nuestras acciones pasadas tienen un impacto duradero en nuestra vida. Feathersmith, al regresar a 1910 en Creeforville con la esperanza de cambiar su destino, descubre que incluso si logra modificar algunos aspectos de su vida, otros son inmutables.
Este recordatorio nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y comportamientos pasados no pueden borrarse por completo y en última instancia influyen en nuestro futuro. Otro punto destacado en la historia es la naturaleza subjetiva de la realidad. La señorita Devlin sugiere que todo ha ocurrido como debía ser, pero que Feathersmith elige recordarlo de manera diferente. Esto nos lleva a cuestionar cómo percibimos y recordamos nuestras experiencias y cómo nuestras propias interpretaciones pueden influir en nuestra percepción de la realidad. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. La trama se desarrolla en la década de 1960 y se centra en Alan Ransom, un hombre exitoso en el mundo de las finanzas, y su esposa Eileen. Alan, un hombre de negocios ocupado y obsesionado con su carrera, planea un viaje de negocios a Londres. Sin embargo, Eileen insiste en acompañarlo en este viaje, una decisión que sorprende a Alan y que él acepta con cierta resignación. El vendedor de viajes les comenta que solo pueden elegir dos opciones: un avión que partirá en 15 días, o si lo prefieren pueden hacerlo en el Lady Anne, un barco que, aunque lento, ofrece un viaje de 13 días desde la ciudad de Nueva York hasta Londres. Eileen ve esta travesía como una oportunidad para revivar su matrimonio, que ha estado languideciendo debido a la falta de tiempo y atención de Alan. Denos 2 pasajes. En este. En el Lady Anne, sí señor. Unos cuantos días no te importan mucho, ¿verdad? No. No tengo nada más que hacer. El retrato de una pareja en luna de miel preparándose para un viaje, con una diferencia. Estos recién casados llevan 6 años y no toman esta luna de miel para empezar su relación, sino para salvarla, o eso cree Eileen Ransom. No sabe por qué insistió en contratar un barco para este viaje, excepto que le daría algo de tiempo y nunca antes había estado en uno. Ciertamente, nunca en uno como el Lady Anne. Los billetes decían Nueva York a Southampton, pero este viejo transatlántico va a otra parte. Su destino es la dimensión desconocida. Desde el momento en el que los Ransom abordan el Lady Anne, sienten que algo está fuera del lugar. Varios pasajeros expresan consternación por su presencia en el barco. Primero le comentan que se trata de una construcción muy antigua y que tiene varios desperfectos. Entre otras cosas, el viaje asegura que se les va a hacer muy tedioso. Un error muy grave. Este viaje es solo para cierto grupo. Es una excursión privada. Yo sé que ha habido un terrible error. Oh, discúlpenme. Además, no dejan de ofrecerles una considerable suma de dinero para que abandonen la embarcación. Los Ransom rechazan esta oferta y atribuyen la extraña actitud de los pasajeros a un prejuicio antiestadounidense. Esta oferta inicial establece un tono intrigante y un aire de misterio que persistirá a lo largo del episodio. Bueno, si se van y toman otra nave, yo estoy dispuesto a darle el equivalente de $5,000 americanos. Y yo 5,000 más. Un total de $10,000. Desde que escogimos este vejestorio, todos quieren disuadirnos. No sé por qué, ni me importa. A medida que el viaje avanza, se revelan las tensiones en la relación de los Ransom. Alan se muestra taciturno y de mal humor debido a la larga duración del viaje en el barco más lento de la flota. Eileen, por otro lado, intenta mantener una actitud positiva y alegre en un esfuerzo por reavivar su matrimonio. A medida que avanzan los días, la tensión y el malestar entre ellos aumentan, exacerbados por la extraña atmósfera que rodea el Lady Anne. Las discusiones entre ellos es constante. Aparentemente, Alan se la pasa trabajando y ya casi no tiene tiempo para pasar con su esposa. Ella dice que cuando el barco llega a destino, pensará en si debe marcharse o no, porque ya no aguanta más esta situación. Entonces irás a tus asambleas y serás muy feliz con tus negocios sin una mujer molestándote. ¿No será eso maravilloso? Un elemento inusual que contribuye a la atmósfera inquietante del episodio es el hecho de que todos los demás pasajeros y la tripulación del barco son ancianos de alrededor de 70 años. Esta anomalía aumenta la sensación de aislamiento y extrañeza de los Ransom, quienes se encuentran atrapados en un barco con personas mucho mayores que ellos.
Un giro crucial en la trama ocurre cuando los Ransom aceptan una invitación para tomar el té con Millie y Toby Mackenzie, dos de los pasajeros que inicialmente los trataron con hostilidad al principio. Después de disculparse, los Mackenzie revelan información sorprendente a los Ransom. Les cuentan algo sobre cada uno de los huéspedes y sus historias de cómo llegaron al barco. Además, agregan que el Lady Anne está especialmente diseñado para recién casados y este viaje es una experiencia única. Explican que el barco será retirado después de esta travesía, lo que arroja nueva luz sobre la misteriosa oferta inicial para que los Ransom abandonen el barco. Todo está arreglado. Lo que mi esposo quiere decir es que no hará falta que mueran ustedes. O morir de aburrimiento, quiso decir. Oh. Desde luego, sí, eso. Los Mackenzie también hablan del Lady Anne como si fuera más que un simple barco, lo consideran un ser sensible y atribuyen a ella la capacidad de fortalecer el amor de las parejas. Eileen, al escuchar esto, se pone mal y abandona la reunión para tomar un poco de aire, pero Alan nota algo raro por la ubicación del sol y asegura que están yendo en otra dirección. Luego, el episodio toma un giro aún más inquietante cuando Eileen desaparece misteriosamente de su lado. Eileen. Eileen, ¿dónde estás? Alan, angustiado, la busca frenéticamente por todo el barco, pero nadie parece prestarle atención ni ayudar en la búsqueda. Toby Mackenzie, en un momento de revelación, le dice a Alan que Eileen nunca se fue y que solo parece estar ausente porque Alan la ha estado perdiendo. Esta revelación desconcierta aún más a Alan y agrega un elemento sobrenatural y misterioso a la trama. Luego se pueden hablar sobre cómo el barco va a ser desmantelado cuando llega a destino, lo cual les parece terrible porque atesoran este barco como uno de los mejores en su vida. La nave más hermosa y feliz que ha existido. Por Lady Anne. En un giro emocionalmente poderoso, Alan finalmente regresa a su habitación y encuentra a Eileen ahí. Te busqué por todas partes. ¿Dónde estabas? Durmiendo aquí. Pero yo... Eileen está vestida con el camisón que Millie Mackenzie usó en su luna de miel, lo que simboliza la conexión entre las parejas que han navegado en el Lady Anne. La pasión y la emoción que han estado ausentes en su relación durante años finalmente se reaviva. Alan simbólicamente arroja su reloj de bolsillo por la borda del barco, liberándose de su obsesión por el tiempo y reconociendo la importancia del amor y la conexión en su vida. A medida que los Ransom se reconcilian y disfrutan de su renovado amor, el episodio toma un giro aún más enigmático cuando en medio de una fiesta los motores del barco se detienen de repente, sumiendo a Lady Anne en el silencio. El capitán entra a escena y a punta de pistola obliga a los Ransom a abandonar el barco inmediatamente. ¿Va a hundirse la nave? No. Entonces, ¿por qué? No hay tiempo de explicar. El señor Mackenzie ha debido advertirles y no lo hizo. No hay tiempo para darle alguna explicación y los Ransom son colocados en un bote salvavidas con provisiones antes de ser dejados a la deriva en medio del vasto océano. ¿Pero por qué? ¿Hicimos algo? No, nada de eso. Entonces, ¿por qué nos echan? No es razonable dejarnos en el mar sin un motivo lógico. Motivos los hay, joven. Nos quieren. Toby Mackenzie les asegura que su posición ha sido transmitida por la radio y que pronto van a ser rescatados. En cuanto al por qué lo dejaron ahí, nunca fue revelado, pero sí saben que el haber subido a ese barco y haber conocido a esas personas fue muy importante porque lograron por fin reconciliar su amor. Nunca me sentí tan segura en mi vida. La narración de cierre dice lo siguiente: el Lady Anne nunca llegó a puerto. Después de que un barco lo recogiera unas horas más tarde, como había prometido el capitán, los Ransom buscaron noticias en los periódicos, pero no había ninguna. El Lady Anne, con toda su tripulación y todos sus pasajeros, desapareció sin dejar rastro, pero los Ransom sabían que algo había sucedido. Sabían que el barco había zarpado hacia un puerto mejor, un lugar llamado la Dimensión Desconocida.
Passage on the Lady Anne es un episodio notable de la dimensión desconocida que combina elementos de misterio sobrenatural con una exploración profunda de la condición humana. A lo largo del episodio se plantean preguntas sobre el amor, el tiempo y la obsesión, y se desafían las percepciones de la realidad y la naturaleza de la felicidad. La extraña atmósfera del barco y las acciones enigmáticas de los personajes mantienen al espectador intrigado hasta el final. El episodio invita a la reflexión sobre la importancia del amor y la conexión en nuestras vidas, así como también sobre cómo a veces nuestras obsesiones y preocupaciones pueden hacernos perder de vista lo que realmente importa. El destino final de los Ransom dejados a la deriva en el océano agrega un toque de ambigüedad y misterio a la historia, dejando al espectador con preguntas sin respuesta. Una teoría interesante que algunos fans han propuesto es que el Lady Anne en realidad es una entidad sobrenatural o un ser con la capacidad de influir en las relaciones humanas y en el tiempo mismo. Según esta teoría, el barco no es simplemente un medio de transporte, sino un ser consciente con poderes misteriosos. Los Mackenzie y otros pasajeros se refieren a Lady Anne como si fuera un ser con poderes para unir a las parejas y fortalecer el amor. Esto podría sugerir que el barco tiene la capacidad de manipular las emociones y las relaciones de las personas que viajan en él. Cuando Eileen desaparece misteriosamente y luego reaparece en la habitación de Alan, algunos fans especulan que el Lady Anne pudo haber intervenido en la realidad de alguna manera para reunir a la pareja. La idea es que el barco puede manipular el tiempo y el espacio para lograr este propósito. El misterioso comportamiento del capitán al obligar a los Ransom a abandonar el barco a punta de pistola podría interpretarse como un intento de la entidad de Lady Anne para preservar su secreto y evitar que los Ransom descubran la verdadera naturaleza del barco. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Esta historia tiene lugar en el planeta B9 Gamma, un entorno desértico y árido que es prácticamente inhóspito. 30 años antes de los eventos del episodio, en 1991, una expedición terrestre se llevó a cabo hacia ese lugar. La gente involucrada estaba decidida a comenzar una vida mejor que la de la Tierra. El problema es que han quedado varados en este planeta debido a problemas con su nave espacial. Desde entonces, los colonos se han visto obligados a comenzar su propio asentamiento en el B9 Gamma, una lucha constante por la supervivencia en medio de condiciones extremadamente duras. Este es William Bentin, quien oficia un puesto avanzado en desintegración en el espacio. La gente es una sociedad remanente que abandonó la Tierra en búsqueda de un milenio, un lugar sin guerra, sin peligro, sin miedo, y lo que encontraron fue un lugar solitario y árido, lugar cuya única industria era la supervivencia, y esto es lo que han hecho durante 3 décadas, sobrevivir hasta que la memoria de la Tierra de la que vinieron se convirtió en un recuerdo confuso y sombrío de otro tiempo y otro lugar. Hace un mes, una señal de la Tierra anunció que una nave vendría a recogerlos y llevarlos a casa. En un momento escucharemos más sobre esa nave, más sobre ese hogar y lo que se necesita de la mente y el cuerpo para llegar a él. Es la dimensión desconocida. El capitán William Bentin emerge como el líder indiscutible de este grupo de colonos varados. Bentin ha mantenido un control totalitario sobre el grupo durante todo este tiempo. Él cree que esta estricta disciplina es esencial para mantener la esperanza y la supervivencia de un entorno tan hostil y desafiante. Bajo su liderazgo, los colonos han sobrevivido, aunque a un alto costo en términos de libertad y autonomía. En el grupo ha habido una serie de sucesos que ponen en duda la cordura de estas personas, porque algunos han decidido quitarse la vida asegurando que ya no tienen escapatoria. Despídanse de ella y pídanle a Dios que la perdone por lo que ha hecho. Es preferible estar muertos 1000 veces porque esto no es vida. Es mucho más feliz que los que pretendemos llorar por ella. En un momento vemos la terrible situación en la que viven porque se desata una lluvia de meteoritos que hace que tenga que correr por sus vidas. Mientras esperan a que pase, su líder le cuenta a uno de los niños cómo en la Tierra todo era muy diferente y que ahora que han estado tan lejos todos estos años la extrañan muchísimo. Pensaron que acá encontrarían otro tipo de belleza, pero estaban equivocados.
Capitán, ¿por qué usted se fue de allá? Porque creímos encontrar otro sitio como la Tierra. Seguidamente escuchan un ruido de motores afuera y 30 años después de la expedición inicial, finalmente llegó una misión de rescate desde la Tierra en una nave espacial. ¡La nave llegó! La noticia de la llegada de la misión llena de alegría y emoción a los colonos y partirán en 3 días, así que tienen que prepararse. Durante décadas han anhelado la oportunidad de volver a casa y reunirse con sus seres queridos en la Tierra. ¿La Tierra ha cambiado, coronel? No ha cambiado. ¿Y las guerras? Lo de siempre. Al fin terminan unas cuando declaran otras. Pero le damos gracias al cielo ya que no hay guerras nucleares. Inicialmente, Bentín también se muestra jubiloso ante la perspectiva de regresar a su planeta de origen, un lugar que la mayoría de los colonos apenas recuerda. Sin embargo, a medida que se acerca la partida hacia la Tierra, Bentín comienza a experimentar un profundo conflicto interno. Su liderazgo totalitario, que una vez fue considerado necesario para la supervivencia, ahora se interpone en el camino de la libertad y la esperanza que tanto anhelan los colonos. La idea de perder su poder y control sobre el grupo lo atormenta. Cuando mi gente suba a bordo de su nave, nos da sus órdenes y nadie lo va a desobedecer a usted. No pretendería usurpar su autoridad, capitán. Es que yo no pienso que pueda enfermarles el cerebro. Eso no es asunto suyo. A Bentín se le ocurre la idea de seguir con su gente una vez que lleguen a la Tierra. Ha pensado en todo un plan para establecerse todos juntos en algún suburbio cerrado fuera de la ciudad y de alguna manera continuar con su liderazgo. Afirma que pueden cultivar y no depender de nadie más. Fundaremos un nuevo pueblo, uno nuestro. No, eso fue lo que decidió usted. No lo crea, no fue necesario. Ellos están vivos y volverán allá porque yo los dirigí y los mantuve unidos. Y vamos a continuar siempre así. Hágame nada más que un favor, capitán. Claro. Consúltelo. La gente ha escuchado por palabra del capitán que la Tierra es un lugar mucho mejor que este planeta y allá tienen familiares y sobre todo libertad, pueden hacer lo que se les plazca. A simple vista, la gente ya no quiere seguir bajo el mando de Bentín. Al ver la situación, empieza a plantear objeciones a la partida e intenta persuadir a los colonos para que se queden en el B9 Gamma. Argumenta que su hogar está en este planeta y que han aprendido a sobrevivir acá y que la Tierra les resultará extraña y desconocida. Además, se preocupa de que los colonos puedan enfrentar dificultades en un mundo que ha cambiado drásticamente en los 30 años que han estado ausentes. Cada cual es dueño de su propio destino. No habrá un Bentín que les diga cuándo deben comer, dormir, hablar. Nadie les ordenará y cuando le recen a Dios, no le llamarán Bentín. Que voten ahora, capitán. A pesar de las objeciones de Bentín, todos los demás colonos eligen regresar a la Tierra. Después de años de opresión bajo su liderazgo, desean experimentar la libertad, la esperanza y la vida en un mundo que se ha vuelto extraño para ellos. Esta elección representa un cambio significativo en la dinámica de poder del grupo, ya que los colonos optan por la libertad en lugar de la opresión. Todos piensan que mañana la nave los llevará al paraíso, pero van al infierno. El día en que la gente aborda la nave de rescate, el coronel Sloan, líder de la misión, y Al Baines, el segundo a mando de Bentín, buscan al capitán para darle una última oportunidad de unirse a ellos. Sin embargo, no pueden encontrarlo a Bentín, ya que se ha escondido deliberadamente para evitar enfrentar la realidad de su pérdida de poder. Bentín siente que su identidad está ligada a su liderazgo y que sin él se convertirá en un hombre vacío y sin propósito. En un momento culminante y emocional, Bentín emerge de su escondite y se da cuenta de que está completamente solo en el B9 Gamma. La nave de rescate se aleja en el horizonte y Bentín se da cuenta de que ha perdido la oportunidad de regresar a la Tierra con su gente.
Mira con desesperación cómo la nave se hace cada vez más pequeña en el cielo, sintiendo una profunda soledad y arrepentimiento. Comprende que su temor a perder el control lo ha dejado solo en un mundo desolado. En un último acto de desesperación, Bentin corre hacia el horizonte, gritando que la nave de rescate regrese. Grita con todas sus fuerzas, pero es en vano. La nave ha despegado y no puede escuchar sus súplicas. Ahora, el capitán William Bentin está varado en el B9 Gamma por el resto de su vida, condenado a la soledad eterna en un planeta desértico y sin vida. La narración final dice lo siguiente: William Bentin, que tenía prerrogativas, podía liderar, dirigir, dictar, juzgar, legislar. Se convirtió en un hábito, luego en un patrón y finalmente una necesidad. William Bentin, una vez un dios, ahora una población de una sola persona. La moraleja de On Thursday We Leave for Home es profunda y conmovedora. La historia destaca la fragilidad de la condición humana y cómo el poder y el control pueden llevar a la soledad y a la alienación. Bentin, que una vez ejerció un control absoluto, se encuentra ahora en un aislamiento, deseando desesperadamente regresar a la Tierra y la compañía de otros seres humanos. La historia también plantea cuestiones sobre la resistencia humana y la adaptación de circunstancias extremas. Los colonos, después de décadas de opresión, eligieron la libertad y la incertidumbre de la tierra en lugar de la seguridad bajo el mando del capitán Bentin. En última instancia, este episodio es un recordatorio de que la necesidad de la conexión humana, la esperanza y la libertad son poderosas motivaciones que pueden superar incluso las circunstancias más adversas. La historia nos insta a considerar las consecuencias del control excesivo y la importancia de la comunidad y la empatía en nuestras vidas. También nos recuerda que a veces, en la búsqueda del poder y el control, podemos perder lo que realmente importa en la vida, que es la compañía y el amor de nuestros semejantes. La soledad de Bentin en el vasto desierto del B9 Gamma es un testimonio conmovedor de la tristeza que puede resultar de una vida de control absoluto y aislamiento. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. En este episodio tenemos una historia intrigante y aterradora que se desarrolla en un museo de cera. La trama sigue a Martin Senescu, quien trabaja como curador en el museo y mantiene una estrecha relación de amistad con su jefe, el señor Ferguson. Un día recibe la visita de un grupo de estudiantes que quieren aprender sobre las figuras de lo que llaman el pasillo de los asesinos. Ahí están todos los terribles hombres que se han cobrado la vida de inocentes. El guía le va contando todo sobre su vida, entre los que se destacan Jack el Destripador, y aclara que en este preciso momento quizás está surgiendo otro de estos asesinos que probablemente será inmortalizado en cera en los próximos años en algún museo. Then future generations will know where he'll be here. La narrativa se inicia cuando Martin Senescu recibe la noticia devastadora de que el museo de cera en el que ha trabajado durante años va a ser cerrado y demolido para dar paso a un centro comercial. Este anuncio lo sume en la tristeza y la desesperación, ya que el museo es su vida y ha dedicado su tiempo y esfuerzo a mantener las exhibiciones. Ante la noticia de la demolición del museo, Martin se enfrenta a un dilema. Como curador ha desarrollado un vínculo inusual y misterioso con alguna de las figuras de cera más infames de la historia. Estas figuras, que han atraído la atención morbosa de los visitantes durante años, se han convertido en parte de la vida de Martin. Mr. Ferguson, you seem to have forgotten that these figures are the work of the great Henri Guillemot, the only ones he created outside of Europe. It would be like losing 5 close friends. I won't destroy them, Martin. I give you my word. But where would I store them? Martin, profundamente apegado a esta figura de cera, siente que no puede dejar que sean destruidas junto con el museo, por lo tanto le hace una petición inusual y sorprendente a su amigo Ferguson. Le pide que le permita llevarse la figura de cera a su casa antes de que el museo sea demolido. Ferguson, en un acto de amistad y simpatía hacia Martin, acepta la solicitud.
Así, la figura de cera de los notorios asesinos son transportadas a la casa de Martin y guardadas en el sótano, donde establece un entorno cuidadosamente controlado para preservar su integridad. Martin se convierte en un único guardián de estas figuras que representan el lado oscuro de la historia. Sin embargo, la llegada de la figura de cera a su hogar tiene un efecto perturbador en la vida de Martin y su relación con su esposa, Emma. Se siente profundamente incómoda y aterrorizada por la presencia de estas figuras de asesinos en la casa. El ambiente opresivo y siniestro que crean las figuras afecta su bienestar emocional y su relación con Martin. But you haven't been yourself lately. Somebody I've never known. But Martin, staying down in that basement all day and talking to those things as if they were alive, it's not natural. A un intento por restaurar la armonía de su hogar y proteger a su esposo de las influencias perturbadoras de la figura, Emma busca consejo de su hermano Dave. Dave, preocupado por la salud mental de su hermana y la seguridad de su cuñado, sugiere una acción extrema: apagar el sistema de aire acondicionado en el sótano para así derretir a las figuras y eliminar la causa de su preocupación. Old Ferguson knew what he was doing all right when he sold out. He got Martin to take care of all those crazy dummies, and he's not even paying him for it. Una noche, Emma se aventura en el sótano y apaga el aire acondicionado. Sin embargo, lo que sigue es una secuencia de eventos escalofriantes que desafían la lógica y la realidad. La figura de cera de Jack el Destripador, que sostiene un cuchillo en su mano, parece cobrar vida y se mueve amenazadoramente hacia Emma. Su mano se gira con un gesto ominoso mientras sostiene el cuchillo, lo que provoca que Emma emita un grito de terror. Cuando Martin desciende al sótano al día siguiente, descubre a su esposa muerta con el cuchillo ensangrentado de Jack el Destripador cerca de su cuerpo. El shock y la confusión se apoderan de Martin mientras intenta procesar la escena horrenda que se ha desarrollado en su propio hogar. Aturdido por lo que ha ocurrido, Martin toma una decisión impulsiva. Decide ocultar el crimen y enterrar el cuerpo de Emma en el mismo sótano de su casa. Esto marca el comienzo de una espiral descendente en la cordura de Martin, ya que se convierte en el cómplice involuntario de la figura de cera en un oscuro juego de manipulación y violencia. How did you manage all those murders without being caught by Scotland Yard? Why, any killer knows that you can't leave blood on a murder weapon. La historia da otro giro cuando Dave, el hermano de Emma, se preocupa por la desaparición de su hermana y decide visitar a Martin. Dave está decidido a descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de Emma. Cuando llega a la casa, este se siente nervioso y ansioso por ocultar la verdad. Martin logra sacar a Dave de la casa, pero Dave sospecha de la situación y no se da por vencido. Sigilosamente regresa y se aventura por el sótano por la entrada trasera. A medida que investiga el sótano en búsqueda de pistas sobre la desaparición de su hermana, se encuentra con el cemento húmedo en el que Martin había enterrado a Emma. Mientras examina el área, la figura de cera de Albert Hicks, quien empuña un hacha, cobra vida y lo observa. La muerte de Dave marca otro giro oscuro en la historia, ya que las figuras de cera parecen estar involucradas en una serie de eventos violentos y misteriosos. Martin, cada vez más atrapado en una pesadilla de su propia creación, se encuentra en un dilema moral y psicológico. La trama da un giro adicional cuando Ferguson, el jefe y amigo de Martin, lo visita. Martin se sorprende cuando Ferguson le informa que la figura de cera se han vendido al prestigioso Museo de Cera Marchand en Bruselas. Aunque Martin está claramente decepcionado por tener que renunciar a las figuras que tanto aprecia, decide preparar té para celebrar la noticia, pensando que finalmente se va a liberar de la influencia perturbadora de las figuras. Now, why don't you prepare us a cup of tea or something while I take some measurements? Yeah. No matter.
Sin embargo, el destino de Martin está lejos de ser tranquilo. Mientras Ferguson explora el sótano y examina la figura de cera, la trama se torna aún más siniestra. La figura de cera de Henry Desiree Landru, quien sostiene una cuerda en su mano, parece cobrar vida y comienza a mover la cuerda de manera inquietante. Martin, en estado de shock y horrorizado, llega al sótano y descubre a su mejor amigo y jefe sin vida en el suelo. La traición de la figura de cera y la muerte de Ferguson empujan a Martin al borde de la locura. Profundamente perturbado y confundido, se enfrenta a la figura de cera con una mezcla de ira y desesperación. Les grita que lo han traicionado al matar a su mejor y único amigo y amenaza con destruir todas las figuras. En su frenesí, Martin agarra una palanca y se prepara para destruir las figuras que alguna vez atesoró y cuidó con tanto esmero. Sus ojos se fijan en la mirada de Landru, indicando que será la primera figura en ser destruida como castigo por la muerte de Ferguson. En un giro final y sorprendente, la figura de cera cobran vida nuevamente y se levanta de sus pedestales. Lentamente avanzan hacia Martin en una marcha ominosa y siniestra. Sus rostros inmóviles y sus cuerpos inanimados se vuelven más aterradores que nunca. En un momento de horror y desesperación, la figura de cera le revelan a Martin una verdad impactante. Él fue el autor de los asesinatos de su esposa, su cuñado Dave y su mejor amigo Ferguson. No fueron la figura de cera. Las figuras afirman que solo han sido testigos y símbolos de sus actos y que él ha sido el verdadero perpetrador de la violencia. Martin grita en un último acto de desesperación mientras la figura de cera continúan avanzando hacia él con la intención de enfrentar su destino. No! You are the murderer. You killed them all. No, you killed... It was always you. You're the murderers. It was you. En un giro final que deja una impresión duradera, la historia se traslada al Museo de Cera Marchand en Bruselas, donde un guía turístico presenta la figura de cera a una multitud de visitantes. La exposición incluye la figura de los asesinos infames y, sorprendentemente, una figura de cera de Martin Lombard Senescu, quien ahora se cree que fue el autor de los asesinatos. Esta conclusión deja una sensación inquietante de que la realidad se ha distorsionado y que la figura de cera han manipulado la percepción de la verdad para perpetuar su macabra narrativa. Martin, una vez un hombre común, ahora es parte de la exhibición del museo, condenado a ser recordado como un asesino en un giro final impactante y retorcido. La narración final dice lo siguiente: la nueva exposición se hizo muy popular en Marchand, pero de todas las figuras, ninguna fue jamás vista con tanto temor como la de Martin Lombard Senescu. Se trataba de algo relacionado con los ojos, decía la gente. Es la mirada que uno tiene a menudo después de tomar una foto. Paseo rápido por la dimensión desconocida. Esta historia se adentra en el mundo de lo sobrenatural y lo inexplicable, explorando temas de culpa, obsesión y locura. Cuestiona la realidad y la percepción de la verdad, llevando a los personajes y a los espectadores a un viaje aterrador a través de los límites de la cordura y la moralidad. Este episodio, The New Exhibit, es una obra maestra del horror y el suspenso que continúa fascinando a los fanáticos de la serie por su atmósfera inquietante, su narrativa intrigante y su sorprendente giro final. La historia es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que la línea entre la realidad y la fantasía puede ser difusa en el mundo misterioso de la dimensión desconocida. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Este episodio es una exploración fascinante de la nostalgia y cómo los recuerdos pueden teñir nuestra percepción de la realidad. Se inicia presentándonos a Horace Ford, un hombre de 38 años que trabaja como diseñador de juguetes en una empresa de juguetes. You cuckoo! You missed me a while. Bing! Bing! Horace! Bing! Horace, have you got any idea how loud you're yelling? En esta escena está un poco triste porque su diseño de juguete perfecto, que ha trabajado por mucho tiempo, ha sido declinado por su jefe y le pide que lo haga de nuevo. Además, notamos que sus compañeros lo tienen como un bicho raro con una personalidad algo extravagante. This robot toy is too complicated. There are too many parts and I want to simplify it. Oh, what do you want to simplify? Well, the eyes don't have to light up. Sure, the eyes have to light up. What, do you want to ruin the whole thing?
el señor Horace Ford, que está preocupado por otra época, una época de la infancia, una época de crecimiento, una época de juegos callejeros como el escondite. Tiene renuencia a ir a ver un espejo y ver la naturaleza de su imagen. Prueba positiva de que el tiempo en el que vive ya ha pasado, pero en un momento o dos descubrirá que los juguetes mecánicos, los recuerdos, las ensoñaciones, las ilusiones y todo el tipo de cosas extrañas pueden conducir a un lugar especial, inexplorada y sin cartografiar, un país de sombra y sustancia conocida como la dimensión desconocida. Horace es un individuo aparentemente normal, pero su vida está marcada por una obsesión poco común, sus recuerdos de la infancia. Siempre está hablando de su niñez y de lo maravillosa que fue. Sus colegas de trabajo lo encuentran molesto, su esposa se siente cada vez más frustrada y su madre no comprende por qué Horace no puede dejar de vivir en el pasado. La obsesión de Horace por su infancia feliz se manifiesta de diversas maneras. En su apartamento tiene una habitación llena de juguetes antiguos y objetos de su niñez que ha coleccionado a lo largo de los años. Su esposa Phyllis intenta con paciencia comprender su obsesión, pero cada vez es más difícil para ella conectarse con su esposo, quien parece vivir en un mundo de nostalgia constante. Nobody cares about when you were 10 anymore. I care. You're almost 38. So what? You don't act 38 sometimes. Horace también visita a menudo a su madre, quien está preocupada por su hijo y no entiende por qué no puede dejar atrás el pasado. Horace le habla constantemente sobre sus amigos de la infancia, sobre los juegos que solían jugar y sobre lo felices que eran sobre todo. Un día, Horace toma una decisión impulsiva y, movido por su obsesión, decide regresar al vecindario donde creció. La expectativa es revivir esos momentos especiales de su infancia que tanto atesora. Cuando llega al antiguo vecindario, se encuentra con una sorpresa impactante. El lugar parece congelado en el tiempo. Las casas, los árboles, las calles y lo más impactante, los niños con los que solía jugar no han envejecido en absoluto. Hey, Hermie, Brad, come on. Esta revelación inicialmente llena a Horace de asombro y emoción. Se acerca a los niños que recuerda de su infancia y descubre que son los mismos de siempre. Juegan los mismos juegos que solían jugar juntos y en ese momento Horace se siente verdaderamente bien. La nostalgia lo embarga y decide volver a visitar el vecindario cada noche. Con cada visita, Horace repite el mismo patrón. Llega al vecindario, se sumerge en los juegos de su infancia y se siente como si estuviera en el paraíso de su juventud. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, su esposa se preocupa más por su bienestar. Horace regresa a su apartamento cada vez más tarde, descuidando sus responsabilidades y su relación con su esposa. Phyllis, al principio paciente y comprensiva, finalmente pierde la paciencia. Le exige a Horace que deje de vivir en el pasado y que enfrente la realidad. Esta tensión comienza a afectar su matrimonio y la brecha entre ellos es cada vez más evidente. His favorite thing was Shakespeare. Suck it here. I saw him last night. Don't you know that's impossible? I know what I see. He was 10 years old when you were 10 years old. Además, como ha usado el tiempo en aquello que tanto le interesa, ha dejado de lado el proyecto que le fue encargado en el trabajo del nuevo juguete. Y debido a esto, finalmente su jefe decide despedirlo, ya que no está aportando demasiado a la empresa. All right, then I can't work here anymore. Would you please just get out of here, would you please? Resulta que, para colmo, este mismo día es el cumpleaños de Horace y ha llegado tarde a casa muy triste y desilusionado porque nadie parece creerle lo que ha visto en estos días. No puede parar de hablar de aquel vecindario y de cómo lo hace feliz. Horace se entabla una discusión con su esposa porque ya está muy cansada de todo esto y le afirma que por ahora le ha costado el trabajo, pero en un futuro esto puede salirse de las manos. Horace, now you've got to stop. Horace, where are you going? You can't go out now! You can't! Horace! Horace finalmente se va de la casa directo la noche de la visita final del vecindario de la infancia, pero algo inusual ocurre. Mientras juega con los niños, escucha sus voces quejándose de él. Se dan cuenta de que Horace nunca ha crecido y siempre regresa para revivir los mismos momentos. There's something I gotta tell you. He'd probably bawl or something. You gotta listen to me.
I have to tell you this. En un intento de comunicarse con sus amigos de la infancia, Horace intenta hablar con ellos, pero su entorno es interrumpido por una transformación repentina. En un giro aterrador, comienza a retroceder en edad físicamente. Su cuerpo se vuelve más pequeño, su voz se vuelve más aguda y de repente se encuentra vestido con la ropa de un niño. La realidad de la situación se vuelve abrumadora cuando se da cuenta de que ha vuelto a ser tal como lo era en su infancia. La situación se vuelve aún más desconcertante cuando sus amigos de la infancia se vuelven hostiles hacia él. En lugar de aceptarlo como uno de ellos, lo intimidan y lo agreden verbal y físicamente. Esta escena intensa y angustiosa lleva a Horace a una revelación dolorosa. Su infancia no fue tan idílica como él la recordaba. La idealización que había hecho de su recuerdo de la infancia le habían impedido ver las verdaderas dinámicas y conflictos que existían en ese momento. Horace, ahora un niño indefenso, se enfrenta a la crueldad de sus antiguos amigos y se da cuenta de que su recuerdo feliz de la infancia era una ilusión que él mismo había creado para escapar de los problemas y conflictos reales que había experimentado. La angustia de la situación finalmente lleva a Phyllis a buscar a su esposo y lo encuentra en el vecindario de la infancia. Al verlo en una forma infantil y siendo maltratado por sus antiguos amigos, Phyllis corre hacia él, lo toma en sus brazos y lo abraza con ternura. En ese momento, Horace crece de nuevo, recuperando su forma adulta. El episodio concluye con Horace y Phyllis regresando a su apartamento. Él ha vuelto a ser un adulto, pero esta experiencia lo ha transformado profundamente. Ahora tiene una nueva perspectiva sobre su obsesión por la infancia y los recuerdos idealizados. Se da cuenta de que la nostalgia puede ser engañosa y que aferrarse al pasado puede impedirle vivir plenamente en el presente. We remember what was good and we black out what was bad. Maybe because we couldn't live if we didn't. La narración de cierre dice lo siguiente: salen el señor y la señora Horace Ford, quienes han vivido un momento extraño al no ser calibrados en relojes normales. El tiempo ha pasado, sin duda, pero es el momento especial en el lugar especial, conocido como la dimensión desconocida. The Incredible World of Horace Ford es un episodio conmovedor y reflexivo que aborda temas universales como la nostalgia, la percepción distorsionada de la infancia y la importancia de vivir en el presente. A través de la historia de Horace Ford, el episodio nos presenta que la nostalgia puede ser un arma de doble filo. Si bien puede ser reconfortante recordar momentos felices del pasado, también puede llevarnos a idealizar y distorsionar la realidad. La obsesión de Horace por su infancia perfecta lo lleva a un viaje aterrador y revelador. La moraleja de esta historia radica en la necesidad de enfrentar la realidad y apreciar el presente. No es saludable ni productivo vivir constantemente en el pasado, idealizando lo que fue y escapando de los desafíos y responsabilidades del presente. La vida adulta conlleva sus propios desafíos y alegrías, y es importante abrazarlos en lugar de huir de ellos. En resumen, nos ofrece una valiosa lección sobre la nostalgia y la necesidad de vivir en el presente. Nos recuerda que, aunque los recuerdos del pasado pueden ser hermosos, no debemos permitir que nos impidan abrazar la realidad y las oportunidades que tenemos en el acá y ahora. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre cómo recordamos y valoramos nuestro pasado y cómo podemos encontrar la plenitud en el presente. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. En Düsseldorf, 1953, nos presentan a este grupo de personas que se han reunido para pactar un acuerdo muy importante. Uno de ellos lee las cláusulas que dice que a partir de ahora se van a dedicar al estudio de la telepatía, y no solo ellos van a participar, sino que también lo van a hacer sus hijos. Serán acomodados en lugares alejados para que la sociedad no pueda interferir y se van a comunicar por cartas. En algún momento esperan formar una especie de comunidad donde solamente van a poder hablar con telepatía. ¿Es eso justo? Yo soy también Madre María y estoy muy segura de que es justo. Es más que justo. El destino lo exige.
Lo que está presenciando es el estreno de una obra de lo más extraordinaria, la firma de un pacto, el comienzo de un proyecto. La obra en sí se representará 10 años más tarde y con otros personajes. La protagonista de estas escenas finales es Ilse, la hija del profesor y la señora Nielsen, de 2 años, que en estos momentos yace durmiendo en su cuna, ajena al singular drama en el que se encontrará. 10 años a partir de este momento, Ilse Nielsen conocerá el terror desolador de vivir simultáneamente en el mundo y en la dimensión desconocida. En esta escena estamos en la casa del alguacil William. Le avisan con desesperación que la casa de los Nielsen se está incendiando. Rápidamente se dirigen hasta allá, pero como esta casa estaba alejada del pueblo, llegan demasiado tarde. Todos están muertos. De pronto encuentran a una niña a los pocos metros que parece estar en shock pero aún con vida. No tiene quemaduras ni nada por el estilo, lo que les parece muy extraño. La encuentro mal. No grita, no llora. Y no contesta. Ni se quemó nada. La ponen a salvo y la pequeña es enviada a la casa del alguacil William, quien se va a hacer cargo de ella temporalmente. Esta niña se llama Ilse, tiene 12 años y quedó huérfana tras la trágica muerte de sus padres. Cora, la esposa de William, tiene un interés particular en Ilse, ya que perdió a su hija de la misma edad en el pasado y quiere protegerla a toda costa. El alguacil le comenta a su esposa que la familia Nielsen era muy extraña, vivían alejados de todos y no tenían casi contacto con los demás. Temen que no hayan mandado a su hija a la escuela o ni siquiera le hayan enseñado cómo hablar. Sabe que no es muda, pero tampoco logran comunicarse con ella. No contestó nada, ni una sola palabra, y aún estando en shock no se pierde la facultad de hablar. No sé, parece que no aprendió a hablar. La pequeña tiene varios poderes, como por ejemplo saber lo que está pasando en la otra habitación sin estar presente, o leer precisamente la mente de las personas para conocer sus recuerdos. ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! Estaba nadando en el lago sobre la familia. William ha buscado algo de información y se ha enterado que tiene familiares lejanos en Europa, así que se dedica a escribirles una carta para contarles todo lo sucedido y ver si pueden recogerla. El problema acá es que Cora se ha encariñado mucho con la pequeña y no quiere que se la lleven. Le recuerda mucho a su hija fallecida. Te entiendo. Perdiste a Sally y tienes a otra niña en la casa. Comprendo que no es una niña normal y que necesita ayuda, pero nuestro deber es... No la quieres porque no es normal. Su esposo logra convencerla para que la deje ir y le escribe la carta. Poco sabe que su esposa la hace desaparecer cuando se va a trabajar para evitar que se lleven a Ilse. Esta última ya se ha enterado de lo que hizo la mujer y se escapa, corriendo por la calle, va escuchando lo que piensan las personas y de manera telepática, de alguna manera llama a las otras personas como ella para que la vengan a buscar. ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Soy Ilse! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Lo que Ilse desconoce es que su crianza había sido parte de un experimento peculiar. Criada en Europa, sus padres la sometieron a una privación del lenguaje, evitando hablar con ella de manera verbal. El objetivo detrás de este experimento era extraer supuestas habilidades telepáticas innatas en las personas que creían que se habían perdido con el desarrollo del lenguaje hablado. El experimento resultó exitoso con Ilse, quien desarrolló habilidades telepáticas para comunicarse eficazmente. Sin embargo, cuando sus padres fallecen en el incendio, Ilse se encuentra sola y desprotegida en un mundo donde la comunicación verbal es la norma. Su vida cambia drásticamente y enfrenta el desafío de adaptarse a una realidad en la que sus habilidades telepáticas son incomprensibles y poco comunes. El alguacil ha llamado a la maestra del pueblo para que venga a casa y logre convencerla para que se una a sus alumnos. Es así como Ilse asiste a una escuela pública donde los niños están aprendiendo a leer y a escribir. La maestra, quien tiene un carácter muy duro y estricto, prácticamente obliga a irse a hablar frente a todos, y como no puede hacerlo, se siente muy mal por ello. A ella va a gustarle mucho esto, y yo la cuidaré, señora.
Acá aprendemos que Ilse tuvo su propia educación especial con aquellas personas que formaban parte del experimento. Cuando termina la clase, Ilse se da cuenta de que la maestra también puede hablar telepáticamente, pero lo ve del lado de una medium y piensa que los padres de la pequeña querían entrenarla para que se convirtiera en una así. Sé muy bien lo que tú eres, lo sé. Porque mi padre quiso forzarme a hacerlo también cuando yo era niña. Tu padre pensó hacerte una medium. Usó tu inocencia y entrenó tu mente con el fin de convertirte en eso. La maestra considera estas habilidades como una anomalía que debe ser erradicada, lo que desencadena un conflicto interno en Ilse, ya que sus habilidades únicas chocan con las normas sociales. El giro de la trama ocurre cuando una pareja de Alemania, que también había criado a un hijo como parte del mismo experimento, encuentra a Ilse. No han venido por las cartas, sino por el llamado telepático que hizo la pequeña en otra ocasión. Mientras esperan en su casa, Ilse se encuentra en la escuela, donde la maestra hace más ejercicios con ella para que aprenda a hablar. Sabe que puede leer la mente, así que le dice a todos los demás niños que piensen en su nombre, pero que no lo digan. Esto hace que Ilse entre a un estado de confusión. A pesar de la capacidad telepática de Ilse, la exposición a la sociedad y el amor genuino de sus padres adoptivos normales han debilitado sus habilidades únicas. Cuando llega a casa, puede comunicarse con estas personas que son amigos de su padre y telepáticamente le cuentan de todo lo que ha pasado en este experimento y que, si así lo desea, puede venir con ellos. Debes concentrarte. Tu padre se mantenía en contacto con nosotros. Nuestros hijos están criados con el mismo sistema que tú. Ilse también ha desarrollado una conexión emocional con su familia adoptiva, lo que la lleva a enfrentar una elección difícil. La narrativa culmina en una decisión emocionalmente poderosa. Ilse tiene que elegir entre quedarse con la familia que la ama y la ha criado en un ambiente normal o regresar con la pareja alemana que intenta continuar con el experimento. Mi nombre es Ilse. Mi nombre es Ilse. Que no se la lleven. La quiero. Y ella me quiere, no se la lleven. A medida que Ilse decide quedarse con su familia adoptiva, se pone de manifiesto la importancia del amor genuino y la conexión emocional por encima de las ambiciones científicas. El episodio concluye con la revelación final. A pesar de que sus padres originales la criaron como un parte de un experimento, carecían del amor y el vínculo emocional que Ilse ha encontrado en su nueva familia. La lección es clara: el amor y la conexión genuina son esenciales, superando cualquier intento de controlar o cambiar la naturaleza única de una persona. Tiene amor ahora, un afecto sincero. Y eso es mucho más importante en la vida. La narración de cierre dice lo siguiente: se ha señalado en un libro de sabiduría comprobada que el amor perfecto expulsa el miedo, aunque este pensamiento no debería incluir ese miedo específico que sienten las personas con percepción extrasensorial. El principio permanece, como siempre, maravillosamente intacto, caso en concreto el de Ilse Nielsen, ex residente de la dimensión desconocida. Este episodio, llamado Mute, ofrece una intrigante reflexión sobre la naturaleza de la comunicación, la identidad y la conexión humana. La trama nos sumerge a una situación donde los métodos poco convencionales de crianza y la búsqueda de habilidades extraordinarias se enfrentan directamente con el amor y el vínculo emocional genuino. A pesar de las diferencias en la forma de comunicación y las habilidades únicas, lo que realmente importa en las relaciones es la capacidad de conectarse a un nivel emocional y auténtico. Los intentos de controlar o cambiar a una persona, incluso en aras de la ciencia o la innovación, deben ceder ante la importancia de la aceptación y el apoyo incondicional. Además, el episodio sugiere que las cualidades humanas fundamentales, como el afecto y la comunicación, son esenciales para el bienestar emocional y el desarrollo personal. El amor y el apoyo de aquellos que nos rodean tienen un impacto mucho más profundo en nuestras vidas que cualquier habilidad excepcional que podamos tener.
La moraleja subraya que la autenticidad y la relación humana significativa son elementos esenciales en la vida de cualquier individuo. En última instancia, nos recuerda que, más allá de las diferencias y las capacidades individuales, lo que realmente une a las personas es la empatía, el respeto y la conexión emocional que comparten. Estas cualidades son las que enriquecen nuestras vidas y nos brindan un sentido de pertenencia en un mundo en constante cambio. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta La Dimensión Desconocida, estoy subiendo capítulos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.